Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano. Reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy vamos a estar debatiendo un tema bíblico con el teólogo católico Guido Rojas. Guido Rojas está aquí conmigo y para mí es un gusto siempre tenerlo aquí en nuestro canal. Tuvimos muchísimas dificultades técnicas. Lo estaba haciendo en mi canal de videos en vivo, pero no lo pude hacer y tuve que traspasarlo para acá, para Reflexiones del Pastor. Y aquí entonces lo vamos a hacer, ya están llegando en línea. Por favor, compartan el video porque perdimos toda la promoción que hicimos. Así que compartan el video para poder, ya siguen llegando en línea. Vamos a compartir, vamos a dar un minutico Guido para compartir. Bueno, mientras tanto vamos pues a presentar el debate. Bueno, el debate va a ser sobre la intercesión de los santos. Cuando pues yo digo santo, pues estoy hablando de la doctrina católica como tal. Había que ver que a quién específicamente puede hacerlo o no hacerlo dentro de la doctrina católica. Así que en el lenguaje que voy a hablar no va a ser en el lenguaje evangélico para que me entiendan los cristianos evangélicos. Vamos hoy a tratar la doctrina católica de la intercesión de los santos. El esquema del debate amistoso, del encuentro, pues van a ser, yo voy a comenzar en este debate y el teólogo católico Guido Rojas va a cerrar el debate. Van a ser los tiempos de esta manera, primeramente 15 minutos cada uno, luego 10 minutos cada uno, luego 5 minutos cada uno y luego 2 minutos cada uno, así que va a ser un debate de tiempos cortos, más interactivo para que sea mejor para todos entenderlo, entender ambas partes, con la ayuda de Dios. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a un tiempo de presentación con un minuto. Como yo empiezo el debate, voy a comenzar presentándome. Para el que no me conozca, soy el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, 100% cristiano evangélico. No me considero marcado en una denominación, sino miembro del cuerpo de Cristo, que pienso que es como debe de sentirse cada cristiano. Este es mi canal Reflexiones del Pastor. Regularmente los videos en vivo los hago en mi canal Pastor Eduardo Gutiérrez en vivo. De hecho, este lo iba a hacer, pero no lo pude hacer por razones técnicas. Mi página oficial de internet es www.reflexionesdelpastor.com, donde puedes pues adquirir material apologético, libros. Puedes descargarte completamente gratis nuestra aplicación que tiene más de 30 libros gratis. Se sirve para cualquier dispositivo móvil, sea iPhone, sea Android. Puedes buscarnos en Facebook como Pastor Eduardo Gutiérrez o como Reflexiones del Pastor. Entonces, sin más, yo le dejo el tiempo al teólogo católico Guido Rojas para que entonces él se presente. Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches, amables amigos, foristas generales. Un placer otra vez, empezando este año 2019, hoy 10 de enero, tener otro compartir bíblico con el pastor Eduardo Gutiérrez. Ya sea unos 2 meses más o menos no teníamos compartir, estamos cada uno en otras actividades, pero gracias a Dios, pues tenemos este tema que es muy interesante para ambas partes, la parte evangélica y la parte católica. Ya me conocen, ya hemos hecho más de 11 compartir aquí con el pastor Eduardo Gutiérrez en su canal. Mi nombre es Guido Rojas, soy licenciado en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo un grupo en Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, un foro abierto, tiene ya más de 26,000 miembros, y también esto es compartir con el pastor Eduardo Gutiérrez. Lo subimos después también a nuestro canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Vamos entonces con esta nueva presentación y con este nuevo formato que ha propuesto el pastor Eduardo Gutiérrez para hacerlo de una manera más ágil y sencilla. Adelante, pastor.
Pastor, qué pena, está sin sonido. Perfecto, ahora sí, es que había cortado el sonido para que todo hablara. Bueno, un minutico, Guido, voy a compartir aquí en WhatsApp. Y por favor, mi petición personal a todos los que están en, pues, en el chat, que no se pongan ahora a hablar en el chat. Mi petición personal es que ustedes puedan compartir el video. Eso es parte del respeto que ustedes le dan primeramente al Señor y luego a ambos debatientes que estamos aquí en el chat. Luego entonces se ponen a compartir, a debatir y a todas las cosas ahí en el chat. Así que espero que todos, con la ayuda del Señor, estén compartiendo para que este debate llegue a todos. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, a partir de ahora, a ver, déjenme poner el cronómetro para entonces comenzar mi primer tiempo. Un momentico. Voy a encender el cronómetro. Ok, a partir de ahora. Gloria sea al Señor. Bueno, comenzaré mi primer tiempo. Primeramente comenzaré planteando las diferentes falsas premisas. No digo que mi amigo teólogo las vaya a usar, no sé si las va a usar, pero quiero plantear las falsas premisas que plantea regularmente la apologética católica respecto a lo que nosotros entendemos, lo que los cristianos entendemos sobre la intercesión de los santos. Primeramente se plantean varias falsas premisas y la primera falsa premisa, es la de un solo mediador, es decir, 1 Timoteo 2:5. Los apologistas católicos refieren que nosotros los cristianos no creemos en la intercesión porque entendemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto primeramente enmarco que es absolutamente falso. Nosotros entendemos y comprendemos la diferencia que hay entre mediación e intercesión. Y de hecho nosotros los cristianos evangélicos creemos fervientemente en la intercesión. Fervientemente, somos grandes intercesores para la gloria del Señor. Somos hombres y mujeres de oración que oramos los unos por los otros. Ahora, lo que nos diferencia a la Iglesia Católica es que creemos en una intercesión debidamente documentada en la Escritura, que no necesitamos ir al uso de analogías, alegorías e interpretaciones privadas. Nosotros creemos en la intercesión de los cristianos vivos ante Dios por otros cristianos vivos. En la Biblia existen múltiples ejemplos de este tipo de intercesión, por ejemplo, Colosenses 1:9, 1 Tesalonicenses 5:25, e incluso un mandamiento en Santiago 5:16, donde dice orad unos por otros. Así que es un mandamiento del Señor. El error católico respecto a la intercesión va en doble sentido. El católico practica una intercesión de la cual no existe un ejemplo visible y claro en la Escritura y mucho menos un mandamiento a realizarla. Esta errónea doctrina se vierte en dos sentidos. Uno es la creencia en que los muertos interceden por los vivos. Los muertos, hablo de los muertos en Cristo, y lo otro es la creencia que los vivos interceden por los muertos. Este error doble no tiene ninguna base visible que no dé lugar a dudas en la Escritura. Vamos a ver que la falsa premisa número 2 o la falacia número 2 que usan es que otras cosas no están en la Biblia y los cristianos la creen. Usualmente la apologética católica usa la falacia de que todo no tiene que estar en la Biblia para justificar que algo no esté. Por ejemplo, dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia y que nosotros creemos en la Trinidad y por eso no es necesario que la Biblia muestre a alguien, algún muerto intercediendo por un vivo o viceversa. Esta falacia es solo para desconocedores porque Trinidad no es una práctica, sino un concepto para nombrar o calificar algo que sí está en la Biblia. La intercesión sí es una práctica litúrgica doctrinal y no un calificativo, por lo que es obligación de mi amado oponente mostrar con versos claros y sin analogías o comparativas nacidas de interpretaciones privadas que existe un caso de un muerto intercediendo por un vivo o viceversa. Número 3, es decir, la tercera falsa premisa es lo que la Biblia no prohíbe se puede hacer. La tercera falacia que esgrime la apologética católica es que no existe
en la Biblia la prohibición de pedir a María o a los cristianos muertos. Esto es un sofisma porque la Biblia solo prohíbe el pecado, es decir, la idolatría, el robo, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. En relación con las doctrinas y prácticas de fe cristiana, la Biblia solo prescribe la manera correcta de hacer las cosas y corrige en caso de una mala práctica, pero no prohíbe la mayoría de las cosas existentes, porque sería necesario un libro de millones de páginas para poder prohibir todas las prácticas y situaciones intencionales o casuales que se pudiera manifestar en la vida de los creyentes a lo largo de la historia humana. En caso de que mi oponente use la idea de que todas las cosas deben de estar prohibidas específicamente en la Biblia, yo le haría una pregunta. ¿Estarías dispuesto, mi amigo teólogo Guido Rojas, a practicar y creer todo lo que la Biblia no prohíba sin límites? Bien, la falsa premisa número 4, la falacia número 4, en la apologética católica existen otros argumentos para defender esta errónea doctrina, tales como que María intercedió ante Jesús en las bodas de Caná, o que los apóstoles intercedieron por personas que estaban muertas para que fueran resucitadas. Bueno, respecto al caso de María y de los apóstoles no es un argumento válido, porque tanto como María como los apóstoles estaban vivos. Y lo que mi oponente, mi amado oponente, debe de defender es la intercesión de un muerto por un vivo, no de un vivo, por un vivo. Por otro lado, o de un vivo por, en el caso de María, por un vivo, es decir, Jesús y ella ambos estaban vivos, ninguno de los dos estaban muertos. Por otro lado, en el caso de los apóstoles o profetas resucitando muertos, tampoco puede ser usado, puesto que en todos los casos, la intercesión no era para que el muerto la pasara mejor en la muerte o para que entrara al cielo, sino para que regresara a la vida. La intercesión católica no se basa en la oración de un vivo para que por un muerto para que el muerto resucite, sino la oración de un vivo para que el muerto siga muerto, pero pase a un lugar mejor. No existe en la escritura algo de esa envergadura. La falsa premisa número 5, la falacia número 5 que usan los católicos a hacer analogía entre los que los creyentes hicieron en la tierra con lo que supuestamente hacen en el cielo. Es decir, que si María convenció a Jesús para que convirtiera el agua en vino, entonces también puede hacerlo en el cielo, puede convencerlo. Hay que comprender que esto es una falacia de enormes proporciones, porque lo que alguien hace en la vida queda en el contexto de la vida. Por ejemplo, en la vida las personas se casan y no por eso lo harán en el cielo. En vida los cristianos morimos y en el cielo no podemos morir porque ya estamos muertos. Las analogías de la vida y la muerte provienen del paganismo, porque los paganos creían que lo que se hacía en la vida también se podía hacer en la muerte. Por eso enterraban a sus muertos con comida. Lo que María y los apóstoles hicieron en vida debe verse en el contexto de la vida y no existe justificación bíblica para hacer de esto una analogía de comparar esto con su estado espiritual en el cielo. Por otro lado, Jesús fue convencido incluso por personas ajenas a la fe, como la mujer sirofenicia o cananea, que siendo una gentil, lo convenció de hacerle el milagro antes que los gentiles entráramos en la gracia, Marcos 7:26. Esto no supone que cualquiera, no siendo parte del pueblo de Dios, es decir, la iglesia, puede convencer a Dios porque aquella mujer lo hizo. Mi amado oponente debe demostrar pruebas claras, sin analogía, donde se vea practicada o mandada a practicar la intercesión de un muerto por un vivo o viceversa. La falsa premisa número 6, vuelvo y repito, no digo que él las vaya a usar, pero yo la estoy exponiendo. La falsa premisa número 6 que cometen los muchos apologistas católicos es que al debatir con un cristiano o al criticar la fe de un cristiano nos confunden intencionalmente con los testigos de Jehová u otras sectas que creen que los muertos están inconscientes, algo que nosotros no creemos. Nosotros creemos que ellos están conscientes, como lo dice Apocalipsis 6:10, pero que están descansando de todas sus obras, como lo dice Apocalipsis 6:11, es decir, el verso que continúa. Otros argumentos menores que exponen los apologistas católicos es que los cristianos criticamos la intercesión porque pensamos que los católicos creen que los santos son dioses. Aquí no se está debatiendo qué opinan los católicos sobre qué poder tienen o deja de tener María o los santos, sino que si es bíblico que los muertos intercedan por los vivos y viceversa o no lo es.
Mi premisa no se basa en criticar, por ejemplo, que el Catecismo numeral 956 diga que los santos presentan ante Dios los méritos alcanzados en la tierra, lo cual contradice a la Biblia, porque ante Dios todos arrojan sus coronas, dejando claro que ante Él nadie se puede gloriar. Apocalipsis capítulo 4, verso 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado, en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, lo que la Biblia muestra es que ellos arrojan las coronas en señal de ofrenda porque no las merecen. Porque el único que tiene los méritos es Dios, como dice el verso 11. Porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer, Filipenses 2:13. Porque Dios es quien pone en vosotros, quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tampoco mi premisa se basa en criticar la doctrina católica por ser una manera de hablar con los muertos, que de hecho lo es. Más bien mi premisa se basa, y lo que voy a defender en este debate amistoso o encuentro se basa en que mi amado oponente, el teólogo católico Guido Rojas o cualquier otro apologista católico, le será imposible mostrar clara documentación bíblica fuera de toda analogía o interpretaciones privadas que muestre a un muerto intercediendo por un vivo o viceversa, o que muestre un mandamiento de Dios sin analogías de pedir la intercesión de los cristianos muertos. En las siguientes intervenciones de que tengo en este debate me dedicaré a refutar los argumentos inválidos de mi amigo Guido en caso de que él presente algún argumento que no sea válido. Estoy 100% seguro de que mi amigo católico teólogo basará su exposición en analogías que hará entre eventos que pasaron en la Escritura con la posibilidad de que los muertos en Cristo intercedan. Por ejemplo, dirá que María intercedió ante Jesús en la boda de Caná, pero esto es sacar el contexto del contexto del pasaje, porque no existe evidencia ninguna en la Escritura que lo que alguien hizo en la tierra lo siga haciendo en el cielo. Es seguro que si la mujer sirofenicia creyó en Jesús desconociendo a Dios porque era una pagana, existen grandes posibilidades de que luego fuera una discípula de Cristo cuando el Señor resucitó y le dio entrada a los gentiles al reino de Dios. Así que esto significaría que esta mujer tiene grandes posibilidades de estar en el cielo y seguiría teniendo el poder de convencer a Jesús por lo que ella hizo en vida. Así también si se trasladara lo que María hizo en vida al cielo, se tendría que trasladar todo. Por ejemplo, también el hecho de que Dios jamás usó a María en vida para hacer un milagro de sanidad, así que en el cielo ya no puede ser usada por Dios para sanar a alguien, porque Dios no la usó para sanar a alguien cuando ella estaba en vida. Él dirá que Moisés y Elías se presentaron ante Jesús, pero eso solo probaría que el alma del creyente no es destruida, como también creemos los cristianos evangélicos. Pero en nada prueba que Moisés y Elías intercedieron ante Dios por los creyentes. Él puede decir que el rico robó a Abraham, pero ambos estaban muertos y ambos eran hombres. Así que esto no prueba que los creyentes muertos oren por creyentes vivos y menos a Dios. Dios está en el Seol, como dice la Biblia en el Salmo 139, verso 8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, allí tú estás. Pero Dios estando ahí, el rico no oró a Dios, sino a un hombre. Él puede decir que Pablo en Filipenses 1, del 21 al 24, dice que el morir mejor es irse con Cristo, y que esto prueba que lo que él quería hacer era interceder, como he leído en algunas páginas católicas. Bueno, esto es completamente risible. Espero que no exponga este argumento, porque aquí Pablo dice bien claro que hay una lucha entre dos bienes: el bien propio, lo que era mejor para él, y el bien para la iglesia. El bien propio él lo declara en el verso 21: para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí denota su bien personal porque no estaba pegado a esta vida temporal. Pero en el 22 y el 24 él habla del bien de la iglesia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio en la obra, no sé qué escoger, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el 23 habla de la difícil situación que él tiene entre liberarse de la persecución y la vida angustiosa que él sufría e irse con el Señor, o quedarse sufriendo por amor a la obra. Bueno, esperaré
Así que este verso, en lugar de apoyar la doctrina católica, lo que hace es refutar. Esperaré impaciente como mi amigo Guido Rojas da a conocer dónde la Biblia dice que un muerto puede interceder ante un Dios por un vivo. Espero que sea sin analogías, puesto que una doctrina de fe no puede estar basada en interpretaciones, sino en un mandamiento o en prácticas. Bueno, tengo 13 minutos de tiempo, casi 14 minutos, lo voy a dejar ahí por el primer tiempo y luego entonces refutaré con la ayuda de Dios cualquier argumento que no sea correcto que exponga el teólogo católico. Perfecto, entonces, tiempo, Guido. Listo, pastor, muchas gracias. Bien, entonces ya escuchando la primera intervención del pastor, hay cosas que nosotros coincidimos. En primer lugar, lo que es el término intercesión, he querido tomarlo de fuentes evangélicas, como es el diccionario expositivo en hebreo y griego Vine, el diccionario bíblico Holman o la concordancia Strong. Intercesión, definición o etimología. Primero es necesario saber qué es la intercesión en el sentido amplio de la palabra, para después adentrarnos al contexto bíblico. Acción de intervenir o mediar entre dos partes que tienen discrepancias, ese puede ser una definición. Otra es un acto de orar o invocar a Dios a favor de otra persona, en eso creo que estamos de acuerdo. Rogar por alguien, hacer peticiones o especialmente interceder por otro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos cómo hombres de Dios y mujeres de Dios hacían oración de intercesión. Ahora, eso va unido también a la santidad de la persona o al tipo de persona, la servidumbre con el cual se relaciona con Dios. El término santo en el Antiguo Testamento es kadox y en el Nuevo Testamento es hagios, que quiere decir es alguien que está apartado de los hombres para Dios, para el servicio de Dios. Por eso es que Dios podía obrar a través de estos personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos hablando, por ejemplo, de Abraham, o estamos hablando de Moisés principalmente en el Nuevo Testamento, como decía el pastor, de María y de los apóstoles que hablaremos más adelante. Son casos de intercesión que están en las Sagradas Escrituras. Ahora, hay tres términos en el Antiguo Testamento en hebreo que tienen una relación con el término interceder, que es pagá, que es interceder, palad, que es orar, y chalá, que quiere decir mitigar o también orar por. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, el término para interceder y sus derivados es entucano. Eso también es importante analizarlo, mirando pues las raíces etimológicas de la palabra de Dios. Ahora, en el plano teológico, en el diccionario Holman dice que Jesucristo es el ejemplo supremo de intercesión en la tierra, y en eso estamos completamente de acuerdo. La salvación de un cristiano católico no depende de María ni de los santos. Nosotros creemos que el único que salva es Jesucristo por su sangre preciosísima en el madero, Dios hecho hombre. Ni María ni los santos pueden salvar a nadie, pero sí pueden interceder, que es lo que vamos a explicar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el único gran intercesor, divinamente hablando, es Jesucristo, vamos a mirar unos 3 ejemplos en las Sagradas Escrituras, donde nos dice específicamente de esa labor de Jesucristo con el término que estamos viendo, que es intercesión. Me gusta utilizar Biblias en físico de mi colección que tengo en mi biblioteca. Esta que tengo acá es la Biblia de Estudio Scofield. Es una Biblia de estudio evangélica, como todas las Biblias son de la Reina Valera del año de 1960. Aquí está. 1960, la Biblia de estudio Scofield. Vamos a ver entonces 3 pasajes muy importantes donde nos habla de la intercesión de Jesucristo y algunas palabras análogas que vamos a ver también más adelante. La primera es en Juan 17, en el verso 20, que es conocido como la oración sacerdotal que hizo Jesucristo antes de su pasión. Entonces vamos a la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 17, específicamente solo en el verso 20, donde dice, Jesucristo dirigiéndose al Padre, dice, mas no ruego, y quiero que quede claro esta palabra, rogar, porque después la vamos a mirar en otro contexto, está hablando de Jesucristo al Padre, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesucristo está rogando al Padre por la fe de los apóstoles, que a los cuales a su vez tendrán que confirmar a otros. De eso es lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica, la labor que tienen los apóstoles después de que Jesucristo regresó al cielo, y ya antemano Jesucristo estaba rogando, como dice aquí la palabra de Dios, rogando al Padre para que la fe de esos apóstoles, especialmente la de Pedro que vemos en los primeros capítulos, fuera como el baluarte de lo que era ya la iglesia primitiva.
Ya después, de cuando Jesucristo resucita, también tenemos otro caso muy importante en la palabra de Dios, ya en las epístolas paulinas, sobre el término intercesión, refiriéndose precisamente a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, como lo reconocemos en la Iglesia Católica y en el credo que rezamos cada domingo en la misa. Decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 8, solamente en el verso 34, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, o sea, está a la derecha de Dios Padre, y el que también intercede por nosotros. O sea, ya sabemos que Jesucristo intercede ante el Padre después de la resurrección por los méritos de la crucifixión y por ser su Hijo unigénito que fue inmolado por la salvación de todos nosotros. Y también en la carta a los Hebreos, donde se especifica de la labor sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que estos pasajes son igual, la misma interpretación para biblistas y teólogos católicos evangélicos, queda claro eso, la intercesión desde el punto de vista divino en Jesucristo. Veamos en Hebreos en el capítulo 7, ya en el verso 25, también una analogía muy interesante, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios, 7:25, sí, 7:25, por lo cual, pues también salvar perpetuamente, mira, una salvación perpetuamente, a los que por él, o sea, a los que por Jesucristo se acercan a Dios Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí es claro, teológicamente hablando, que la intercesión, divinamente hablando, es del Hijo al Padre por todos nosotros. Ante el Padre solamente, como lo dice acá, en Hebreos capítulo 7, verso 25, solamente Jesucristo es el único que puede interceder directamente ante el Padre por esa misma analogía que tiene, por esa misma divinidad que lo une al Padre, como lo vemos en Colosenses 2:9, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o como lo dice también en Hebreos capítulo 1, verso 1-3, Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de lo que Dios es. Entonces, por eso es que nosotros también reconocemos que la intercesión en el sentido pleno de la palabra corresponde solamente a Jesucristo, pero también en la misma carta a los Romanos, el apóstol Pablo también habla de la tercera persona de la Trinidad, que es una creencia pues de las principales iglesias cristianas, creen en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto en la Iglesia Católica desde hace 21 siglos como en la Iglesia Ortodoxa, una iglesia hermana, y las iglesias que nacen de la Reforma Protestante en el siglo XVI, iglesia evangélica, presbiteriana, luterana, calvinista, episcopaliana o anglicana, creen en esa verdad de fe en la Trinidad, y por eso es que también reconocemos como una verdad de fe lo que dice en Romanos en el capítulo 8, verso 26 y 27, ya también refiriéndose a la intercesión, pero en esta vez al Espíritu Santo. El Espíritu, un intercesor entre nosotros. En Biblia Evangélica, Scofield dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir con convicción? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí aparece otra vez el término santos, que en griego es hagios, en relación a los siervos de Dios, en relación a las personas que siguen el camino de Dios, en relación a todos los cristianos bautizados, como lo especifica el apóstol Pablo en varias de sus epístolas. Todos los cristianos en sí estamos llamados a la santidad por medio del bautismo y por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es un título que cobijaba también a todos los creyentes desde el siglo I. Entonces, en esta primera parte quería simplemente definir el término intercesión, hablando divinamente a la persona de Jesucristo como sumo sacerdote por los méritos en su cruz, por su resurrección, y también al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Ya en la segunda parte de mi intervención vamos a hablar directamente ya lo que la Iglesia Católica reconoce o acepta ya como la intercesión de los santos en un grado menor. Adelante, pastor, con su segunda intervención. Bueno, déjame poner entonces tengo 10 minutos ahora. Bueno, comenzando, ya estoy en tiempo ya.
Bueno, primeramente, lo que el teólogo católico ha expuesto en este primer tiempo no se diferencia, creo que en nada o casi en nada a lo que yo he expuesto. Por lo tanto, no veo otra cosa que agregar simplemente. Vamos a hacer hincapié solamente en que, como él dijo, tanto católicos como evangélicos entendemos y creemos en el término intercesión y estamos de acuerdo en que se puede interceder ante Dios, estamos de acuerdo a que Jesucristo intercede ante el Padre, estamos de acuerdo a que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, estamos de acuerdo en que el cristiano puede orar y mover el corazón de Dios. En lo que estamos en desacuerdo, ambas iglesias, es en el término, en cómo se desarrolla esa intercesión. En la Biblia, como bien dije, hay múltiples casos de cristianos orando por cristianos, inclusive pidiendo oración, pidiendo intercesión. El mismo Pablo decía, pues oren por mí para que yo pueda predicar la palabra con denuedo, como debo hacerlo. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. En Santiago 5:16 dice como un mandamiento, orad unos por otros. Así que hay una intercesión en la Biblia, la cual está clara, es concisa, está a flor de la escritura, no se necesitan analogías, ni interpretaciones, ni simbología para poder entender que se puede orar los unos por los otros. Nosotros los cristianos nos adherimos a lo que dice la escritura, no a lo que nosotros interpretamos. Por eso nos regimos bajo el principio de sola escritura, porque todo lo que no es solo escritura, es una interpretación, la cual puede tener base escritural, pero su desarrollo entonces puede ser basado en otras cosas y fuera de ella. Nosotros cuando queremos alinearnos en lo que es el precepto de la escritura, nos vamos a lo que ella está escrito, y no existe duda en que podemos orar los unos por los otros. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos probar de que podemos orar por un muerto o que un muerto pueda orar por nosotros? No podemos probar eso de ninguna forma. No sé qué analogía, y analogía es una comparación de dos cosas, porque el catolicismo usa mucho eso para ver sus doctrinas en la escritura, trata de comparar algún verso con sus doctrinas. No sé qué analogía usará mi amigo teólogo Guido Rojas para hacerle entender a la audiencia de que en la Biblia hay base, sin lugar a dudas, para pensar que un muerto puede interceder por los vivos. Y cuando hablo de un muerto, me refiero a un muerto en Cristo, porque me imagino que mi amigo Guido puede decir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero cuando vamos al contexto de lo que Cristo estaba tratando de hacer ver, cuando él dijo eso, era respecto a la resurrección de los muertos. Y si hay resurrección de los muertos, como mismo Pablo dice en sus cartas, entonces los cristianos sí están muertos, porque todo lo que es separación del cuerpo y el espíritu es muerte. Ahora, no es una muerte espiritual. Cristo estaba hablando de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Creían que cuando alguien moría, pues literalmente toda esa alma era completamente destruida, como piensan los testigos de Jehová. Ahora, el Señor le estaba diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque nosotros vamos a volver a vivir, porque Jesucristo es el primogénito dentro de los muertos. Así como Él resucitó, así nosotros vamos también a resucitar. Y si resucitamos es porque estamos muertos. Bendito sea el Señor. Así que aunque espiritualmente no hay muerte, en el cuerpo sí hay muerte. Y hay que entender algo. La muerte en el espíritu no existe ni siquiera para los impíos.
Así que creer en Cristo no cambia el hecho de que el espíritu no muere. Ahora, creer en Cristo cambia el hecho solamente en cuanto a la carne. ¿Por qué en cuanto a la carne? Porque nuestra carne va a ser levantada dentro de los muertos. Así que entonces yo me sigo basando en mi premisa, la cual es que no existe ningún pasaje en la Escritura que declare de ninguna manera clara, directa, sin analogías y sin interpretaciones privadas, que un muerto intercedió por un vivo o que Dios nos manda de alguna manera a pedir la intercesión de los muertos. Hay que tener bien claro que si la intercesión de los muertos es cierto y la Iglesia Católica está en la verdad, pues Dios cometió un gran error porque se le olvidó exponer de manera muy clara algo tan importante que nos puede literalmente abrir las puertas a muchos favores y milagros de Dios. ¿Cómo es posible que si la intercesión de un muerto en Cristo es más poderosa que la intercesión de un vivo, por cuanto el muerto en Cristo primeramente ya agrada más a Dios porque no está en este cuerpo mortal y en esta carne que desagrada a Dios? Segunda, está más cerca de Dios. Tercera, ya logró estar en el cielo por la gracia de Dios. Así que la intercesión de un cristiano muerto por un vivo sería más poderosa y más eficaz que la intercesión de un cristiano vivo por un cristiano vivo. Ahora, ¿cómo es posible que una intercesión menor, entre comillas, que es la intercesión entre un vivo por un vivo, esté tan plasmada en la Escritura, y no solo plasmada, sino que sea un mandamiento, como dice Santiago 5:16? Y una intercesión supuestamente más poderosa simplemente no exista en la Escritura de manera explícita, donde no sea necesario el uso de analogías o comparativas basadas en interpretaciones privadas que nadie puede probar que sea cierto. Esto no tiene ni la más mínima lógica. Y Dios es sabio, Dios es un Dios lógico, hizo el universo entero con un orden milimétrico en una balanza increíblemente perfecta. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es Dios de orden, dice la Escritura. Así que Dios no es un Dios ilógico. Dios no va a exponer tan claramente en la Escritura la necesidad de que los cristianos vivos oremos ante Dios por nuestros hermanos, y no va a exponer algo que supuestamente sea más eficaz. Así que yo me baso en lo que está escrito y ahí descanso, y espero que mi amigo teólogo exponga algún pasaje real sin el uso de analogías que provienen siempre de interpretaciones privadas, por lo que no está seguro de que sea así, que es bíblico que los muertos intercedan por los cristianos vivos o que los cristianos vivos intercedan por los muertos. Entonces, bueno, sin más, primero yo, antes de pasar todavía tengo como un minuto y pico, quiero felicitar al teólogo Guido Rojas, porque sigue siendo, a mi modo de ver, uno de los apologistas católicos que más conocimiento tienen, un conocimiento general, no solo apologética, sino también de la Escritura, y en sus debates sigue siendo uno de los apologistas que mejor se conduce y que menos pues artimañas usa. Y lo felicito en eso. Bendito sea el Señor. Bueno, Guido, es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, pastor, por ese piropo que usted me dio. Igual, a mí también, para mí es un placer siempre compartir la palabra de Dios. Yo lo he dicho, yo soy más teólogo que apologista, por lo tanto, yo como teólogo, la labor mía es dar a conocer la doctrina de la Iglesia Católica sin a veces utilizar ataques de orden personal que hacen muchos apologistas, en los cuales yo estoy completamente de acuerdo. Ya entrando en materia, el pastor dice que si hay alguna premisa o hay
argumentos bíblicos de intercesión de vivos, que creo que no hay ningún problema, pero sí en cuanto al reino de los muertos. Bueno, en primer lugar, quería también definir bíblica y teológicamente un pasaje que es muy interesante porque es el meollo del asunto, que es en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 5, donde se habla de lo que es específicamente intercesión y mediación. Intercesión en hombres y mediación ante Jesucristo. Lo va a hacer con la Biblia de Estudio Scofield, que es de una Reina Valera de 1960, y después lo va a hacer también con una Biblia católica. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Creo que pronto vamos a morar unos minuticos más que la vez pasada, porque en esta segunda intervención es donde quiero hablar sobre la intercesión de los santos. Dice Pablo, exhorto, y la palabra exhortar es decir, da la validez de sus palabras. Lo importante que es una palabra es una exhortación, es una enseñanza, o más bien es un mandato. Dice, exhorto ante todo, está hablando el apóstol Pablo, a que se hagan ¿qué? Dice el apóstol Pablo, rogativas. Ojo bien con ese término rogativas, porque es el mismo que veíamos en Juan 17:20, el término rogar. Dice también a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia, el término liturgia en griego, por todos los hombres, o sea, en general, unos por otros. Si vamos a ver también en esta Biblia de estudio, que es una Biblia católica, es la Biblia de estudio El Peregrino, la Biblia de estudio Scofield, o también conocida como la Biblia de nuestro pueblo, esa misma cita bíblica de Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1, hay unas solas variaciones porque el griego da para muchos términos. Dice así, ante todo recomiendo que se ofrezcan otra vez aquí súplicas en vez de rogativas, peticiones en vez de oraciones, intersecciones, aquí dice intercesiones en vez de peticiones, y acciones de gracia, o sea, más o menos lo mismo. En la Biblia angélica, repito, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En esta Biblia católica, más o menos lo mismo, dice que se ofrezcan súplicas, peticiones, intersecciones y acciones de gracias. O sea, quería resaltar porque aquí en la Biblia católica sí aparece específicamente el término intersecciones. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿En relación a qué? ¿En relación a quiénes? En las rogativas, oraciones, peticiones o intercesiones por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que veamos quietos y reposados en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Según el contexto gramatical y exegético, hacer otra vez oraciones, peticiones, intercesiones y rogativas unos por otros, especialmente por estas autoridades de orden civil. Dice, el cual quiere, es el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la plena verdad. Plena verdad de conocimiento, saber que sí pueden haber intercesiones y sí pueden haber rogativas. Estamos hablando en el mundo de los vivos, como dice el pastor Eduardo Gutiérrez, que hasta ahí no hay ningún problema. Pero el verso 5 viene a reforzar la idea que los católicos tenemos también muy claro, que también es de las iglesias evangélicas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo en su humanidad. Por eso Jesucristo hacía llamarse como el Hijo del Hombre, que aparece más de 30 veces en los evangelios, de una de las profecías de Daniel 7, 13, 14. Vuelvo a repetir el verso 5 porque esto es aquí interesante. Aquí aparece ya otro término que no lo habíamos visto anteriormente. Entre Dios y los hombres solamente mediador, Jesucristo. ¿Por qué? El verso 6 nos viene a reforzar. ¿Por qué Jesucristo es mediador? Dice, porque él mismo estuvo en rescate por todos, o sea, por el rescate, por la salvación, por ser el Cordero inmolado. Por eso es que Jesucristo tiene ese privilegio único de ser mediador ante el Padre en todos nosotros. Por debajo de Dios Padre, todos los seres humanos podemos hacer peticiones, rogativas, intercesiones unos por otros ante Jesucristo, pero ante el Padre solamente Jesucristo. ¿Por qué? Lo dice en el verso 6. Por su rescate, por el precio en la cruz. Para definir un poco más el término que quiero llamar la atención, que es mediador, lo voy a hacer de esta Biblia de estudio, es la Biblia de estudio de palabra clave, es también de la Reina Valera, una de las principales Biblias de estudio, con diccionario y concordancia Strong en griego y en hebreo, para que definamos también lo que es el término mediación o mediador. En griego es mesistés. ¿Qué implica mesistés? Dice intermediario, es decir, simplemente un interventor entre dos partes, o por implicación, un reconciliador, intercesor, mediador, sustantivo de meses, otra vez, medio, el medio, un intermediario, dice, un mediador, alguien que interviene entre dos partes, es decir, un intérprete, un medio de comunicación, y especialmente dice un intercesor, o sea que el término mediador, intercesor
son palabras análogas, son sustantivos, dice aquí, tanto sustantivo, mediador como intercesor, reconciliación, usado especialmente, como dice esta Biblia de Estudio Evangélica, con respecto a Cristo. O sea que el único mediador, divinamente hablando, es Jesucristo. Y da algunas referencias: 1 Timoteo 2:5, Hebreos 8:6, Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24. Entonces, que quede claro que Jesucristo sí es mediador, pero intercesores podemos ser todos nosotros. Ya con respecto a lo que la Iglesia Católica ve como intercesión tanto de los santos y especialmente la Virgen María, pues el mismo, ya nuestro amigo Pastor Eduardo Gutiérrez habló de un pasaje que nosotros los católicos siempre traemos a colación, que es en las bodas de Caná, porque no solamente es importante analizarlo, sino ver también el papel de María en la historia de la salvación, anteponiéndose a los proyectos del Padre. Así lo ve la palabra de Dios, una exégesis sencilla, simple, dice la palabra de Dios. Está hablando Juan, el discípulo amado, el que también se conoce como Juan el teólogo, capítulo 2 del Evangelio de Juan, del verso 1 en adelante, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí María su madre, o sea que en las bodas ya estaba presente María, antes de los invitados. Quienes fueron invitados a esa boda, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y vemos bien que aquí hay un caso de intercesión, humanamente hablando, en las Sagradas Escrituras, de María ante los novios con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la petición concreta? En concreto, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Este término mujer en griego es guné. Algunos evangélicos que no conocen estos términos piensan que fue una forma despectiva, pero el término mujer en griego se utiliza también para decir señora. Jesucristo lo utilizó en muchas variantes, inclusive que creo que a la sirofenicia en otras partes. Y Jesucristo le dice a María tajantemente, aún no ha venido mi hora, porque la hora de Jesucristo es la hora del Padre. La obediencia del Hijo es la obediencia que viene del Padre. El rescate, como veíamos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, por el cual Jesucristo se inmola, es por el plan del Padre. Sin embargo, Jesucristo aquí está empezando solamente su ministerio público y María, de una forma, podríamos decir, un poco casual, quiere intervenir en unas bodas por el vino. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y eso es lo interesante. Para la Iglesia Católica, María es un medio por el cual podemos llegar a Jesucristo. Puede interceder ante Jesucristo, pero la gloria, la honra, la dignidad, el mediador y el rescate viene de Jesucristo. Incluso son las últimas palabras que mencionan los evangelios con respecto a María. No son para sí mismas, sino son para Jesucristo. Y vemos en el verso 6 que antes de Jesucristo, lo que María dice ya deja todo en manos de Jesucristo. Y si uno sigue viendo el pasaje, vemos que Jesucristo manda a los empleados a traer unas tinajas y convierte el agua en vino. O sea que sí, Jesucristo accedió a esa petición de su madre, aunque no había llegado su hora, adelantó la hora que era más importante del Padre, divinamente hablando, que el vínculo filial que tenía con su madre, humanamente hablando. Y lo que más me llama la atención de este pasaje, para tener claro que cuando nosotros los católicos pedimos a María, que hay infinidad de milagros desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, personas que han tenido sanaciones, conversiones de cualquier tipo de enfermedades por intermedio de la Virgen María, aunque el milagro lo hace Jesucristo. Lo más importante, teológicamente hablando, como la Iglesia Católica lo entiende, es lo que aparece en ese mismo capítulo, en el verso 11, dice, este principio que señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestando su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vemos en ese solo pasaje, lo que llama bíblicamente la perícopa, tres cosas importantes. Fue la primera señal milagrosa que hizo Jesucristo por pedido de su madre, aunque no había llegado su hora. Manifestó su gloria, que es doxa en griego, la gloria de Jesucristo, que es la misma gloria del Padre, y sus discípulos empezaron a creer en él. Si nosotros pasamos, el pastor lo decía, bueno, eso es en un plano humano, pero en un plano sobrenatural o en un plano ya en el cielo. Nosotros los católicos, a diferencia de algunos evangélicos que dicen que María y los santos están dormidos, el pastor hablaba de que están descansando. Para nosotros creemos que los santos en el cielo están vivos espiritualmente, pueden interceder por nosotros, y el pastor pedía pruebas. En primer lugar, hay que aclarar que la intercesión de María para la Iglesia Católica es muy importante, porque lo dice en Lucas capítulo 1, verso del 42 al 43. Ella es la bendita entre todas las mujeres y tiene el único privilegio de que se le reconoce
como lo dijo su prima Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, emeter tu Kyrios, o sea, la madre de mi Señor. Por eso es que nosotros los católicos creemos que si María pudo intervenir aquí en la tierra, puede hacerlo también en el cielo. El pastor pide pruebas, dígale, bueno, ¿qué pruebas? No de analogía, sino qué pruebas bíblicas podemos nosotros decir que realmente todavía María puede hacer esa intercesión en el cielo. Bueno, hay varios pasajes bíblicos. Una está en el Evangelio de Juan, ya sabiendo el papel de María, de ser la madre de Jesucristo, como lo hizo en las bodas de Caná, de ser la esclava del Señor y de ser la bendita entre todas las mujeres. Veíamos ya ese ejemplo concreto en las bodas de Caná. Puede también hacer lo mismo en el cielo, en la condición en que está María actualmente, en una forma espiritual. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso del 24 al 26, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, hay unas palabras muy interesantes de Jesucristo. Marta, su hermana, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Está hablando de la creencia de los judíos tradicional sobre la resurrección. Sin embargo, Jesucristo está hablando de otra vida anterior a la resurrección, que es el diálogo que tiene con esta mujer, porque Jesús dice en el verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y quién fue la persona humanamente hablando que más creyó en Jesucristo? María. María que guarda esas cosas en su corazón. María que fue la esclava del Señor. María que fue la única criatura humana desde la cuna en Belén hasta la cruz en Jerusalén, la única que no menciona los evangelios que dudó de la resurrección de Jesucristo. Un momentico, Guido, te pasaste un poquito ya, pero no importa, sigue, no te preocupes. Voy a terminar, sí. Gracias, pastor. Sí. Entonces, por eso creemos que María es importante. Ahora, hay otro pasaje concreto donde se habla en que los muertos están en este momento viviendo en el cielo y pueden también ser intercesores. Bueno, está en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, verso 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojamos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire que en la carta a los Hebreos nos habla ya de una nube de testigos que está en este momento en el cielo. ¿En qué condiciones está? Si vemos más adelante, desde el verso 23 en el 24 nos va a decir, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, a Dios el juez, en todos los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, de los santos, y dice a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea que aún en el cielo Jesucristo sigue siendo mediador. ¿De quiénes? De estos mismos primogénitos que están en el cielo, de los cuales también pueden, como creemos nosotros, pueden interceder por nosotros por la salvación. El último caso que quería mirar, porque pues el tiempo es muy reducido, por eso la primera intervención fue un poquito más corta, pero no puedo dejar pasar, es un pasaje muy importante que aparece en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver, porque creo que el pastor no hizo mucha referencia a eso. Es el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, verso del 19 al 31, que es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que algunos exégetas y biblistas no creen que es una parábola, sino una enseñanza, porque a diferencia de las parábolas no aparecen con nombres propios como aparece aquí. Y quiero hacer énfasis rápidamente, voy a leer el texto porque dice Jesucristo, una enseñanza propia de los labios del divino maestro, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, ve la condición en que estaba deplorablemente, que aún los perros, que eran despreciados por los judíos, le lamían las llagas, porque los judíos no tenían los perros de mascota, simplemente servían para cuidar los rebaños, eran semivagabundos. Dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo, está hablando ya vida después de la muerte, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos bien que este relato que hace Jesucristo está hablando ya de dos personas en vida con diferentes condiciones sociales y económicas, y ambos mueren. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos bien cómo Jesucristo dice que en este relato, en el seno de Abraham ve a Abraham, es un personaje muy importante del Antiguo Testamento, y a Lázaro al lado de él. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, y aquí utiliza el término padre, que es pater,
refiriéndose a Abraham, contrario a lo que muchos evangélicos dicen que por qué se utiliza el término padre. Hay que tener en cuenta que el término padre aquí lo utiliza el mismo Jesucristo en relación a Abraham, pero también Jesucristo condena el término padre en relación a los fariseos porque, como dice Juan 8:44, el padre de ellos es el demonio. Pero lo que vamos al asunto es que aquí viene el primer relato de intercesión directamente de un muerto a otro muerto con palabras propias de Jesucristo. Verso 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Mire lo que dice de mí. Nótese bien cómo se dirige a Abraham como un padre, porque en realidad es el padre de la fe para los judíos, cristianos y musulmanes, desde Génesis capítulo 12, verso 13. ¿Qué le pide a Abraham? Que tenga misericordia y envía a Lázaro. Mire bien cómo está haciendo intercesión de personas muertas, humanamente hablando. No está intercediendo, no está pidiendo intercesión ni ante Dios ni nada, sino está pidiendo intercesión a Abraham con Lázaro, que lo conocía en vida. Dice: y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en las llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está en consolación aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cisma está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá. Entonces le dijo, y aquí viene lo más importante en el verso 27, quiero hacer énfasis en esta palabra. Otra vez dice, este rico dice: te ruego, ojo bien, aquí aparece el mismo término ruego, que es la que aparece en Juan 17:20, Jesucristo cuando dice: te ruego, Padre, y lo que aparece en 1 Timoteo 2:1, rogativas, dice: te ruego pues, Padre. Otra vez quiere pedir intercesión ante Abraham, que le envíes a la casa a mi Padre. Estamos viendo dos casos de intercesión, humanamente hablando, de personas ya fallecidas. El rico pidiéndole a Abraham a Lázaro, ¿para que qué? Para que envíe a sus hermanos y le comunique ese mensaje de hacer buenas obras para no estar en este lugar de tormento. Quiero finalizar porque el término rogar, que aparece aquí en griego, es desis, implica tanto petición, oración, rogativa, ruego o súplica. Entonces, este es un ejemplo claro de una intercesión de muertos ante los vivos, independientemente de lo que decía el pastor Eduardo Gutiérrez, y también cómo los muertos en este momento que gozan de esa nube de testigos también pueden ser intercesores ante Jesucristo, como lo veíamos en Hebreos capítulo 12, verso 1, verso 23 y 24. Con eso termino mi segunda intervención, y ya en la última y tercera intercesión voy a dar unos casos concretos en la Iglesia Católica ya propiamente de milagros por intercesión de los santos. Adelante, pastor. Bien, perfecto, déjame colocar ahora tengo 5 minutos yo. Voy a empezar. Ok, ya estoy en tiempo. Bien. Bueno, aquí ya anoté varias cosas. Bueno, primeramente le habló de 1 Timoteo 2, del 1 al 5, pero ya eso yo lo dije, que nosotros estábamos de acuerdo en saber diferenciar qué cosa es mediación y qué cosa es intercesión. Segunda, esto sí es un punto importante, habló de la importancia de María, la importancia de María. Hay que entender que no existe ninguna prueba de que la importancia que María tuvo en aquella simple fiesta, que era una boda, tenga una repercusión en el mundo espiritual y mucho menos en el cielo. Ahora era claro que Jesucristo tenía, como todo ser humano, porque él era Dios, pero también hombre, pues simpatía por sus seres queridos. Lloró por Lázaro. Esto no quiere decir que Jesucristo ahí arriba en el cielo llore por cada cristiano que muera. Él lloró por Lázaro, porque Lázaro era amigo de él. No cabe dudas que el Señor Jesús iba a complacer a su mamá. Si nosotros lo hacemos, ¿por qué no lo iba a hacer él estando en vida? Bendito sea el Señor. Ahora, algo que sí se equivoca mi amado amigo teólogo es que las bodas de Caná fue el primer milagro de Jesucristo o la primera, vamos a decir, manifestación sobrenatural de él. Él tuvo varias manifestaciones sobrenaturales anterior al milagro de las bodas de Caná, y por ejemplo lo podemos ver en Juan 1:47, cuando él sabe dónde estaba Felipe, creo, dice, Natanael,
Dice 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él: "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño". Le dijo Natanael: "¿De dónde me conoces?". Respondió Jesús y le dijo: "Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi". Así que Jesucristo estaba diciendo, estaba demostrando el poder que tenía de Dios para saber todas las cosas. Por lo tanto, las bodas de Caná no fue la primera manifestación sobrenatural de él. También lo vemos en Mateo 3:16, cuando el Espíritu Santo baja como paloma sobre él y Juan tiene la visión de lo que está pasando. Así que Jesucristo tuvo varias manifestaciones sobrenaturales, y en el caso, por ejemplo, de Juan 1:47 en adelante, es una clara manifestación divina del poder que él tenía para saber todas las cosas. Así que Caná no es la primera vez que él muestra su poder. Sigue siendo mi premisa la misma premisa, que no existe en la escritura manera de probar que no sean con analogías, muchas equivocadas, como por ejemplo esto de que fue el primer milagro que hizo Jesús, y así sucesivamente se equivocan en muchas analogías que hacen de que es bíblico, completamente bíblico, que los muertos intercedan por los vivos. Ahora, hay toda evidencia bíblica de que los vivos sí pueden interceder por los vivos. También él dijo que el hecho de que María había convencido a Jesús, pues eso dice que él lo puede seguir convenciendo, vamos a decir así. Ya yo le puse en mi primera intervención el ejemplo de la mujer sirofenicia. Hay que entender que la mujer sirofenicia convenció a Jesús de algo mucho más grande que lo que la convenció María. Por ejemplo, María tan solo lo convenció a él de convertir el agua en vino, no, de traer más vino. Ya no sabía cómo él lo iba a hacer. Ahora, el problema estaba que todavía no había llegado su hora, pero él estaba obrando en el pueblo de Israel al cual él había sido enviado. Ahora, en Marcos 7:26, en el capítulo 7 de Marcos, vemos a una mujer que era gentil pedirle un milagro, y Jesucristo no solo le dijo, como le dijo a María: "¿Qué tienes conmigo, mujer?". No, a esta sirofenicia la trató más duro todavía y le dijo: "No es justo, no es correcto que se tire el pan de los hijos a los perrillos, porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel". Es decir, el Señor Jesús había sido enviado a hacer milagros a los israelitas, pero aquella mujer lo convenció de hacer algo que él no había sido enviado a hacer. Así que lo que hizo María en las bodas de Caná es una simple analogía, muy bonita, pero no prueba absolutamente nada. En Hebreos capítulo 12, la nube de testigos, bueno, una nube de testigos no quiere decir en ninguna manera que se esté intercediendo. Simplemente es para nosotros tener conciencia de que muchos han muerto por la fe, y tener conciencia que nosotros tenemos que dar un buen testimonio porque ellos lo han dado. Dice: "Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia". Es decir, hay muchos testigos que han muerto por el evangelio que nos están observando, bendito sea el Señor, y que vamos un día a comparecer ante Dios estando todos ellos ahí, y no vamos a poder justificarnos de nada. No tiene nada que ver esto con la intercesión, a no ser una de las analogías que dije que utiliza el catolicismo. Bien, también habló por último de Lázaro y el mendigo. Como bien dije yo, bien claro, la escritura deja claramente de que el Señor, del que el Dios también habita en el Seol. Salmo 139, verso 8, esto es escritura. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que estando Dios en el Seol, el rico no le oró a él. No le oró a él. Por lo tanto, yo pienso que este es uno de los pasajes más elocuentes que nos dice bien claro de que no existe base escritural para que se crea en la intercesión de los muertos por los vivos, o que los muertos oran a Dios por los vivos. Porque teniendo el rico la posibilidad de orarle a Dios, no lo hizo.
No lo hizo. ¿Por qué razón? Porque él sabía que su oración no iba a ser contestada. Él buscó un recurso extra, ¿verdad? El cual ni siquiera le salió bien. Ni siquiera le salió bien porque Abraham no hizo nada por su familia viva. Porque un muerto nada puede hacer por lo que están vivos. Así que bueno, no creo que haya habido algún... y yo cuando digo quiero pruebas, es simples pruebas, no una prueba wow, sino un simple ejemplo, sin analogías, de que un muerto intercedió por un vivo o viceversa. Un simple mandamiento de Dios sin analogías, como si existe en la intercesión de los vivos por sus hermanos, como mismo todo lo que ha expuesto el teólogo católico respecto a la intercesión de unos por otros, de cristianos vivos por cristianos, ha estado todo correcto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se deja entender muy fácilmente, pero cuando vamos entonces al tema de los muertos orando, entonces ya hay que recurrir a analogía y eso es lo que nosotros los cristianos evangélicos no hacemos. Bueno, entonces terminé mi tiempo y le dejo al tiempo al teólogo católico. Ahora ya tienes solamente 2 minutos, Guido. Faltan mis 5 minutos, pastor. Sí, sí. Bien, bueno, entonces el pastor, bueno, hoy ha estado muy condescendiente el pastor, un lenguaje muy pausado y todo. Sí quería de pronto, interpretamos de manera diferente el pasaje de Lázaro, el pobre y el rico de Pulón, porque es claro, una exégesis bíblica, ambos murieron y ambos están en dos estados del alma o en dos lugares completamente diferentes. Dice la palabra de Dios que mientras el rico estaba en el Hades sufriendo, el otro estaba en el seno de Abraham en consolación con Lázaro. Y aquí vemos muy claro cómo este rico le pide a Abraham, y no solamente, mire cómo se dirige, Padre Abraham, o sea, reconociendo la importancia que era Abraham, tanto en el pueblo judío y en el cristianismo también, o sea, y en las 2 veces pide misericordia por él y pide también intercesión, y por eso decía yo el término en griego es rogar, dice ruego, que es decis, que en cualquier diccionario en griego quiere decir petición, oración, rogativa, ruego, súplica. ¿Por quién? Por sus hermanos. Entonces, sí hay una clara intercesión de muertos hacia vivos. Finalmente, quería ya de una manera un poco más teológica, cómo la Iglesia Católica entiende lo que es la comunión de los santos. Lo voy a hacer del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el manual oficial de la Iglesia, al cual el pastor hacía referencia. Dice en el capítulo 962, creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que purifican después de su muerte, que están en el purgatorio, y de los que gozan de la bienaventuranza celestial, como lo decíamos en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, y que todos se unen en una sola iglesia, o sea, la iglesia militante en la tierra, la iglesia penante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo, dicen, se unen, y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Ya un poco hablando en la iglesia católica propiamente, dice, es algo que se llama la Congregación para la Causa de los Santos, todos hemos escuchado hablar, es una congregación en el Vaticano, es una comisión de cardenales, teólogos y también de eruditos, que cuenta también con 7 científicos y médicos destacados de diferentes universidades e institutos, muchos de los cuales no son católicos, que son los que hacen parte de esa comisión médica del Vaticano, con un visto bueno de al menos 5 sobre 7 que conforman la Junta, en cuanto a qué, en cuanto a casos de milagros de intercesión, bien sea tanto de beatos como de santos. Y eso es extraordinario porque hay casos elocuentes de intercesiones de santos en el cielo, beatos y santos beatificados para subir a los altares, pero la comisión científica juega un papel muy importante porque son los que tienen el último visto de que realmente el aval de que realmente haya sido una curación milagrosa. Tener en cuenta 3 aspectos: que sea una enfermedad grave, que sea instantánea y que no haya unas secuelas o que vuelva a repercutir esa enfermedad. En lo que es la Congregación para la Causa de los Santos, hay infinidad de testimonios, voy a dar solamente 3 de una manera rápida. Esto está evaluado por médicos, muchos de los cuales son ateos y agnósticos.
O sea que no hay forma de decir que es que la Iglesia Católica compre el testimonio de ellos ni nada, porque está todo el historial clínico, las radiografías, exámenes y demás. Por ejemplo, en el año de 1998, la mujer india llamada Mónica Versa, de 34 años, se mejoró gracias a un milagro atribuido a la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta. Ella vio un rayo de luz procedente de la foto de la religiosa fundadora de las Hermanas de la Caridad, mientras se encontraba hospitalizada debido a un grave cáncer en el abdomen. Estamos hablando de un cáncer abdominal. Al día siguiente el tumor había desaparecido. El hecho ocurrió un año después de la muerte de la religiosa de origen albanés. Otro ejemplo, en el año de 1992, el mexicano José Barragán, de 20 años, debido a una fuerte depresión por el consumo de drogas alucinógenas, nos trasladamos a otro lugar, otra persona, se lanzó desde el tercer piso de un edificio para suicidarse y cayó de cabezas. El joven fue desahuciado por los médicos que lo atendieron al presentar fracturas múltiples en el cráneo, en la espina dorsal y otras partes del cuerpo. Pero su madre, cuando él se iba a tirar, lo único que alcanzó es a pedir la intercesión del indio Juan Diego, al cual nosotros los católicos creemos que se apareció la Virgen de la Virgen de Guadalupe en el año 1531. Y después, ¿qué es lo curioso y lo importante de esto? Lo que sucedió después es que 4 días después su hijo salió del hospital de la capital mexicana andando por sus propios pies y sin apenas rastros de las graves heridas sufridas por el accidente. Esto es algo extraordinario. Los mismos médicos no tienen forma de dar respuesta. En las radiografías el cráneo aparecía como si fuera un rompecabezas. Tengo un hermano que es médico, me acaba de decir que para que un cráneo vuelva a soldarse se necesita mínimo unos 2 meses. En este caso fue en 4 meses y no hubo ninguna consecuencia después neurológica ni nada. Entonces, sí son cosas extraordinarias que suceden en la Iglesia Católica en todas partes, y estos mismos médicos dan ese aval y mandan todos esos exámenes al Vaticano. O sea, no hay forma de decir que todos estos médicos se hayan puesto de acuerdo, a todos se les haya comprado o a todos hayan mentido, porque muchos de ellos sabemos que la gran mayoría de médicos son personas agnósticas, ateos, solamente lo que es la ciencia. Hay otro caso, para finalizar, sobre también milagros por intercesión de los santos en la Iglesia Católica, como sucedió en el año de 1998. Un niño argentino de nombre Manuel Vilar resucitó después de 2 días de ser declarado clínicamente muerto, ya está en la morgue, al haberse ahogado en una piscina. El milagro se produjo al invocar la ayuda de la ya beata Maravillas de Jesús, una carmelita descalza española del siglo XX. Entonces, con esos ejemplos, y hay muchos más, como la monja que sufría de Parkinson, francesa, que se curó por la intercesión del Papa Juan Pablo II, como muchos otros. Entonces, sí hay casos, médicamente hablando, de la ciencia en el cual los santos pueden interceder por los vivos, de acuerdo también a lo que vemos en el contexto bíblico y en el contexto teológico. Con eso termino entonces mi última intervención y le damos paso a la conclusión del pastor Eduardo Gutiérrez. Bueno, todavía te va a quedar un tiempo de 1 minuto, de 2 minutos más. Así que ahora yo voy con 2 minutos y después tú vas con 2 minutos y serían nuestros últimos tiempos. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar. Bien, ya puse el cronómetro. A partir de ahora estoy ya. Bueno. Primeramente, esto es rápido porque solo son 2 minutos. A modo de conclusión, primeramente, lo que él habló sobre, lo que mi amigo Guido habló sobre la parábola de Rico y Lázaro, hay que entender que este tema, este debate, esta conversación, no se trata de la intercesión de muertos por muertos. Nosotros estamos claros que en caso de que estemos 100% seguros, yo lo estoy, de que esto no es una parábola, sino un caso real, yo creo que es un caso real, pero si aún si fuera un caso real, aquí solo se está viendo la intervención de un muerto por un muerto. Este compartir y este debate se trata de la intercesión de un muerto ante Dios. Por lo tanto, este pasaje no se puede usar para fundamentar la intercesión de los santos. Como bien dije en el Salmo 139, dice bien claro que Dios estaba en el Seol y Jesucristo no dijo en ningún momento que el rico le pidió a Dios por su familia. Número 2, los testimonios no son una prueba, y esto lo voy a decir en ninguna manera, no lo voy a decir en ninguna manera para ofender a la Iglesia Católica. En todas las religiones hay milagros. Hay milagros. Mateo 7:22
y digo que no estoy ofendiendo a los católicos porque estos versos están fuertes, pero esto va para todas las religiones. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor no los va a conocer. Así que el hacer milagros no tiene absolutamente nada que ver, porque el diablo también hace milagros. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo con esto, que esto existe en todas las religiones. Como último, yo voy a decir que yo practiqué una religión diabólica antes de ser cristiano, y yo vi al diablo levantar hombres de silla de ruedas que estaban postrados con parálisis después de un derrame cerebral. Parálisis, estoy hablando por más de 10 años, y los vi caminar delante de mí. Así que estoy por eso convencido de que en las mayores iglesias heréticas de la doctrina que sea, pasan milagros, y eso no dice en ninguna manera que eso sea obra de Dios. Nosotros nos guiamos por la escritura y no por vista, por fe y no por vista. Entonces aquí termino mi intervención, y creo que no ha habido ningún, como dije al principio, un pasaje claro que diga, especifique de alguna manera directa y sin analogía que es bíblico la intercesión de los muertos. Bendiciones, y entonces ahora ya queda el tiempo del cierre a Guido. Bien, gracias, pastor. Bueno, sí, ya a manera de conclusión, bueno, vuelvo a repetir, para mí la parábola del pobre Lázaro y el rico, el pobre Lázaro y el rico es extraordinaria, porque estamos hablando de dos muertos en dos lugares diferentes y están intercediendo ante Abraham. Incluso si Abraham hubiera cedido, él no tiene el poder de haber hecho ese milagro, porque sabemos que solamente el poder viene de Dios. Entonces yo veo en esa parábola un pasaje muy contundente de dos muertos pidiendo, no solamente pidió el muerto primero por él mismo, sino también pidió por sus hermanos que estaban vivos ante Abraham. Aún si hubiera sido Abraham, el milagro como tal, o la aparición, o el mensaje hubiera sido de parte de Dios, porque Abraham como tal no tiene ese poder para haberlo hecho. Entonces ahí sí vemos un caso de intersección. Sobre los milagros, el pastor lo dice, sí, hay milagros atribuidos al diablo, pero también hay milagros atribuidos al Señor. También lo dice Jesús en su palabra, así lo dio a entender en el nombre de él. Dice al final de Marcos 16, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán en sus manos serpientes venenosas. Los mismos apóstoles hicieron resurrecciones de muertos. Entonces, cuando en la Iglesia Católica se canoniza una persona, también va con el testimonio de vida, no es solamente porque es en sí, sino porque las virtudes heroicas de la fe, la caridad, el amor, el testimonio de vida, sus escritos. Entonces, toda esa comisión no es solamente, son incluso, pueden durar años enteros, pero es el testimonio y es la veracidad de lo que fue en vida. Y que por nosotros los católicos, por eso decimos, creemos que todavía en el cielo pueden interceder ante nosotros y pueden hacer esa clase de milagros. Lo dije yo, hay muchos extraordinarios por esa comisión médica, pero bueno, eso ya depende también de la fe y de la perspectiva de cada uno. Con eso entonces termino también. Me encantó este debate, como siempre, con el pastor Eduardo Gutiérrez, siempre con respeto, con educación, cada uno expone, porque eso se trata. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estudienlo todo y retengan lo bueno. Ya son los foristas, tanto católicos como evangélicos, que se van a enriquecer de cada una de las posiciones, y como siempre quedo abierto para un próximo compartir con el pastor Eduardo Gutiérrez, porque ya llevamos casi 2 meses que no lo hacíamos, y siempre para mí es un grato placer estar en su canal con el pastor Eduardo Gutiérrez. Entonces vamos a que el pastor se despide, yo también me voy a despedir. Bueno, bendiciones, Guido, bendiciones a mejorar un poquito con la calidad de aquí en esta parte del video para que se vea un poco mejor, aunque sea mi despedida. Bendiciones, Guido, bendiciones siempre, claro que sí. Te propongo, lo podemos hacer otro para la semana que viene, cuando tengamos tiempo. Sabes que yo siempre estoy abierto, siempre que sea pues de esta manera, como debatimos tú y yo. Y así deben ser todos los debates. Yo vuelvo y repito, no estoy de acuerdo en ninguna manera en la apologética agresiva. Yo creo que es
una apologética anticristiana. Por encima de todas las doctrinas, la apologética agresiva es una apologética anticristiana y ante el precepto de Cristo. Nuevamente, pues te doy las gracias por haber asistido aquí con nosotros y bueno, espero para la semana que viene pongamos un tema y lo hacemos, luego lo conversamos ahí en Facebook, cuál es el tema pues que queremos tocar y lo hacemos. Bueno, gracias a todos los que han estado en línea. Espero que hayan disfrutado este debate serio, dos partes que para gloria a Dios se respetan, que es como debe de ser, y todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora le dejo el tiempo a Guido para que él se despida. Sí, gracias, pastor. Claro, evidentemente sí, lo seguimos haciendo. Creo que tengo un debate pendiente también con el universitario Alexander Cerrato. Bueno, vamos a ver, creo que usted también tiene una campaña evangelista que había anunciado, entonces vamos a ver si dentro de 8, dentro de 15 días, pero bueno, sí. Ya sin ser más por el momento, como siempre, pastor, saludos a usted, saludos a su audiencia, a todos los hermanos evangélicos que lo siguen. Muchos me escriben, me mandan sus saludos, para mí los recibo de mucho agrado. Igualmente, pastor, como siempre, me saluda la pastora Maide, que hace días pues que no tengo contacto con ella, a veces también me manda saluditos también. Aprecio a la pastora Maide, su labor que hace también en su canal de oraciones que ella hace. He visto la oración que hace la pastora Maide y al igual que a su apostolado, cada uno como siempre pues desde nuestras ópticas, pero con respeto, educación, y damos un ejemplo, pastor, como dice usted, cómo deben ser los cristianos, cómo deben de comportarse los cristianos, que la única medida para medirnos es el amor. Si es con odios y rencillas, pues ahí no va a estar Dios, sino solamente el demonio. Gracias, pastor, y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Bueno, sin más, entonces ahora la única petición que les tengo es que compartan este video, compártanlo con todos y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal para que estés enterado de todas las cosas y también a nuestro nuevo canal youtube.com/Pastor Eduardo Gutiérrez en vivo, que es donde vamos a comenzar a hacer, donde estamos haciendo los videos en vivo, porque lo hicimos aquí, porque el programa que hicimos allá tuvo problemas y probamos con este canal. Bendiciones y los amo a todos en nuestro Señor Jesucristo. Oren por mí, porque como dijo Guido, voy a tener una campaña en Missouri y también a final de mes tengo pues algo personal muy importante para mí. Muy importante para mí. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez desde tu canal reflexionesdelpastor.com.